Listo, buenas tardes a todos. Somos el grupo número 16 de desarrollo nativo en nube. El grupo está compuesto por Juan Tapia, Juan Manuel Bermúdez, Sergio Gelves y quien le habla, Alberto Silva. En este corto video vamos a hacer un repaso sobre todo lo que hemos venido construyendo de acuerdo a la entrega número uno del proyecto del curso, el cual se trata de una aplicación con arquitectura de microservicios, compuesto por cuatro microservicios, cada uno con su base de datos. En mi caso, yo estuve trabajando en la que tiene que ver con los pods, con las publicaciones. En ella estuve realizando diversos desarrollos. Un principal que es el tema de guardar y persistir los datos en una base de datos Postgres, para lo cual tuve que crear un adaptador que funcionara con la información de la base de datos o con el OR o el SQL Alchemy, que es el ORM que vamos a utilizar para el tema de base de datos. También estuvimos trabajando muy similarmente en la configuración de la clase para la conexión de la base de datos. En el tema de los modelos, un modelo también que tiene en cuenta la estructura de la tabla y la base de datos que estamos utilizando para ese servicio y trabajando en los use cases y los puertos de acuerdo a lo que se necesitaba en su momento. Tal cual y como hemos venido trabajando en el despliegue de la información, podemos revisar con una serie de comandos el estado actual de ese servicio, de los pods que tengo corriendo en ese servicio actualmente, de los cuales les voy a hacer una pequeña demostración de cuál es su funcionamiento. Entonces, en este namespace, que es pod service, con este comando que nos ayuda a verificar cuáles son los pods existentes, perdón, me equivoqué, podemos ver que desde hace tiempito están corriendo estos tres pods, los cuales es una la base de datos y dos, que es el mismo servicio, pero que está desplegado dos veces por tema de cómo se configuró ese despliegue. Actualmente, el servicio de la API la tengo corriendo sí, disponible en el puerto 9005 con el comando por forward para poder hacer pruebas a través del Swagger de la documentación. Si vamos y buscamos el Swagger, que vendría siendo esta publicación, podemos ver que podemos crear sin problemas. Vamos a hacerle un pequeño cambio acá. O podemos primero intentar crear un nuevo registro. Vamos a ponerle una fecha vencida, en la cual la respuesta es la fecha de expiración no es válida. Si por el contrario pongo una fecha en el futuro, me permite crear el post. Ese post en la respuesta me dice con qué ID fue creado. Actualmente estoy en el 8 y podemos hacer uso de los demás servicios. Voy a hacer una pequeña demostración de otros dos servicios para no tomar todo el tiempo. Acá podemos buscar el post número 8, el cual me trae la información que se relacionó en ese guardado, en esa creación, perdón, y para demostrar si ponemos una fecha o un ID que aún no tenemos o que no existe o que fue borrado, me aparece NA en el mensaje del cuerpo. ¿Listo? El último servicio en el cual quiero hacer la demostración es en el de borrar los posts según su ID. Si colocamos un ID que no existe, me va a devolver el mensaje NA. Y por el contrario, ponemos un ID que existe actualmente en nuestra base de datos,
me va a mostrar el mensaje de que la publicación fue eliminada. Para hacer una pequeña comprobación, podemos ver que si en este otro endpoint, el cual es obtener el dato por el ID, volvemos a buscar por el 8, ya me va a devolver el mensaje que no encontró ninguna publicación con esa ID. Eh, Esto en el microservicio de las publicaciones. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Comparto la palabra a mis compañeros. Ok, voy a compartir pantalla para mostrar, pues, yo trabajé en la aplicación de Users App. En general, la configuración, pues, es la misma de la aplicación base, al igual que las otras que creamos. Las tecnologías que utilizamos fueron las mismas recomendadas en las instrucciones. Eh, Sin embargo, pues en mi caso tuve problemas al configurar la base de datos y no me, o sea, a pesar de que había hecho pruebas y tenían una cobertura del 90% y ya no me funcionan porque no alcancé pues a hacer las correcciones. Eh, También subimos pues toda la información en un repositorio en el que tenemos el proyecto, eh, con las tareas, y eh, fue publicada la documentación a través de Pages, utilizando la técnica de Documentation as Code. eh, y, y digamos que nos cumplieron pues la de publicación de documentación. Acá pues encontramos todos los diagramas. No sé si alguien más quiera agregar algo. Sí, yo por mi lado voy a presentar. Retiro mi pantalla. Listo. Bueno, voy a hablar un poquito del trabajo que se hizo por parte mía en el API de trayectos o de routes. Igualmente, pues se creó una rama desde el repositorio que tenemos, manejando una especie de Git flow. Eh, y básicamente lo que se hizo fue pues las funcionalidades del API, todos los, digamos que los endpoints que podemos ver acá en la documentación del API que está levantada, pero adicionalmente también pues construimos toda la infraestructura en Minikube. Acá como podemos ver pues están corriendo los dos pods del, de la base de datos y del API como tal. Eh, Cada uno con su servicio, cada está expuesto el de la base de datos y el del servicio como tal. Internamente, pues el pod del API se comunica por medio del puerto eh, 5432 que es de la base de datos. Sin embargo, digamos que tuve como un error ahí al guardar, digamos que los datos en la base de datos no me guardan correctamente. Y tengo otra inconveniente y es que, si pueden ver acá, hay veces el API queda en este estado de crash load backoff. Estuve mirando variables, que muchas veces pido que miraba la documentación, pero pues no encontré en ningún momento de qué pasa. En este momento pues ya están corriendo las dos, pero pues aquí en el post, ¿no? Eh, por el error de la base de datos, pues no me está como funcionando pues toda la comunicación. Eh, Nada, eso es por mi lado, de parte de la API de Flows. No sé si Juan vas a hablar. Bueno, no. Bueno, vale, Listo. sería eso. Gracias. Bueno, muchas gracias.